Muy buenos días, bienvenidos a Las Vocales Radio. Hoy es lunes 19 de junio del 2023. Gracias por sintonizar el 106.9 de FM Altiplanía Radio. Muy buenos días a todos ustedes que nos siguen también a través de Facebook Live y a quienes nos están viendo en www.vocalesonline.com.mx, la plataforma oficial de Las Vocales, con noticias, con reportajes, con entrevistas, con muchísima información que diariamente ahí nosotros le presentamos. Gracias a todas las personas que nos siguen en Las Vocales Radio. Buenos días a Saúl Ortiz en los controles, todos los lunes y todas las semanas aquí con nosotros muy temprano. Aldo Falcón y Sudrón. ¿Qué tal, Andrés? Saúl, excelente inicio de semana para todos. Muy buenos días, Aldo y Sudrón, y a todas las personas que están en la señal de 106.9 de FM. Le digo que Las Vocales Radio ya están al aire. Muy temprano abre esta transmisión Universo Kids, el programa que conduce y dirige Anet. Hoy tuvimos un programa especial en honor al Día del Padre, en honor a todos los papás de nuestro estado. Universo Kids con Anet muy temprano a las 6 de la mañana. Luego Radio CEP con la información del sector educativo. Daniel Zárate Ramírez y todo su equipo. Ellos hacen posible Radio CEP todas las mañanas. Ahora, con información política y social, Las Vocales Radio. Saludo con muchísimo gusto también a nuestros amigos que tienen que están en las redes sociales, Aldo Falcón. Así es, Andrés. Si gustan ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online@gmail.com. En Twitter nos encuentran como @lasvocalesradio. En Instagram estamos como vocales_radio. Y no olvides suscribirse a Spotify, nos encuentran como Vocales Radio. A ver, repítenos los correos electrónicos, por favor, Aldo Falcón, despacito. vocalesradio.online@gmail.com. Ahí nos puede usted escribir, le agradezco muchísimo que nos haga favor de ponerse en contacto con nosotros. Saludo con gusto a Romina Osorno. Romy, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Yo ya muy contenta de saludarlos este lunes, aquí con toda la actitud. Mucho calor este fin de semana y estos últimos días. Cuídese mucho. Pronostica el Sistema Meteorológico Nacional que continuará la ola y las olas de calor los próximos días. Así que, bueno, cuidarse mucho, a estar atentos al nivel de los termómetros y sobre todo no exponerse. Muy buenos días también, si usted nos va escuchando en el tráfico, en el tránsito que hay a lo largo y ancho de la zona metropolitana de Pachuca. Bueno, pues con calma, respete los límites de velocidad y ahí la cosa va avanzando poco a poco. ¿Tienes reportes de tránsito, Aldo? Así es, Andrés. Lamentablemente ya tenemos un accidente vial, esto sobre el Boulevard Minero, donde un vehículo particular y un motociclista se vieron involucrados. Ya los cuerpos de emergencia se encuentran en el lugar. Esto es a unos metros antes de llegar a Prepa 3. Conduzca con precaución. Bueno, pues seguramente hay un poquito de tráfico ahí en la zona. Por favor, cuídese mucho, cuide a su familia. Hay un accidente. Ojalá que pronto los cuerpos de seguridad pues retiren los vehículos, retiren a los afectados para que no pase a mayores. Bueno, conduzca con precaución y si usted nos está escuchando a través de Altiplanía Radio en alguno de los municipios de aquella región, como Almoloya, como Tlanalapa, Emiliano Zapata, quizás en Zempoala o también en Apan y en Tepeapulco, Ciudad Sagún, por supuesto, bueno, pues muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Todas las mañanas, bueno, pues platicamos de situación del tráfico, de la situación de los vehículos que a esta hora, bueno, pues todo el mundo a la escuela, todo el mundo al trabajo, todo el mundo a las diferentes actividades. Por favor, cuídese mucho, conduzca con precaución, porque, bueno, pues mucha prisa, Rom, más que tráfico, ¿no? Así es, Andrés, mucha prisa. Podríamos creer que las vialidades rápidas como el Boulevard Colosio se encuentran pues tranquilos, ¿no? Por el mismo tema de las escuelas y todo este rollo, pues la realidad es que no, el Colosio siempre es el Colosio y siempre deja víctimas a su paso. Así es que si va a conducir por este tipo de vialidades, hágalo con mucha precaución. Use, por favor, su cinturón de seguridad y, sobre todo, obedezca las señales. Ya se lo hemos dicho aquí en Las Vocales, poner su direccional no le cuesta nada. Exacto, las direccionales no gastan gasolina. Y bueno, vamos rápidamente a la información. El gobernador Julio Menchaca se reunió
con los hijos de los migrantes hidalguenses, con personas que muchos de ellos nacieron en los Estados Unidos, pero que sus raíces están en nuestro estado. Romy, para fortalecer los lazos de las y los hijos de los migrantes con orígenes hidalguenses, el gobernador Julio Menchaca se reunió con beneficiarios del programa Inmersión, es decir, entraron, se sumergieron en la cultura y voluntariado para jóvenes estudiantes de origen mexicano 2023, esto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuya finalidad es realizar un intercambio de experiencias culturales. Así es, Andrés. En su mensaje, el mandatario estatal manifestó que a través de este programa se busca generar vínculos con sus raíces mexicanas e hidalguenses, sin importar su nacionalidad, pero principalmente que se sientan orgullosos de su origen. Menchaca Salazar dijo que uno de los principales objetivos de su administración es combatir la pobreza, y la pobreza solo se combate con riqueza, otorgando el apoyo a quienes invierten, a quienes ponen en riesgo su capital, a quienes arriesgan su inteligencia, su integridad y su experiencia, pero a ellos les va a ir bien y nos va a ir bien a todos. Pero también debemos combatir la corrupción, por ello debemos hacer buen uso de los recursos públicos para garantizar que todas y todos tengan oportunidades y de esta manera erradicar los rezagos sociales que actualmente existen en nuestro estado. Se recordó que aproximadamente 400,000 personas hidalguenses viven en Estados Unidos y la mayoría se han ido por necesidad, arriesgando hasta su vida. Pero gracias a este programa los estudiantes pueden visitar México, fomentar los vínculos culturales, así como facilitar el apoyo a las comunidades que pertenecen. Alejandro Velázquez Mendoza, secretario del despacho de la persona titular del Poder Ejecutivo, aseguró que las y los jóvenes que hoy visitan Hidalgo tendrán una experiencia única por las costumbres y cultura con la que cuenta México, además de fortalecer los vínculos con el país. En su mensaje, Simey Olvera, secretaria del Bienestar e Inclusión Social, señaló que el hoy es con ustedes, el mandatario estatal, significa el gran compromiso que tiene con la juventud, porque la riqueza de Hidalgo no solo reside en la cultura o en la historia, sino también en su gente. La visita de las y los jóvenes de 21 a 30 años contempla actividades educativas con universidades de la entidad, talleres con artesanas y artesanos, visitas a museos, comunidades indígenas y zonas arqueológicas, además de un recorrido por 10 municipios, 3 pueblos mágicos, actividades ambientales, de desarrollo comunitario, de microempresas y encuentros y conversatorios con mujeres y adultos mayores, científicos y empresarios hidalguenses. Durante la reunión, las y los asistentes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias con el titular del Ejecutivo. Muy bien, bueno, pues parte de las actividades que este fin de semana encabezó el gobernador Julio Menchaca. Durante esta reunión se dirigió a los jóvenes respecto a, bueno, pues lo que significa este programa digámoslo así, inmersión, porque no es necesariamente un intercambio cultural. Es un programa que busca que los jóvenes nacidos en los Estados Unidos, hijos de hidalguenses, conozcan sus raíces, conozcan su estado y conozcan la tierra de sus padres. A ver, Saúl, por favor. Están aquí en este ejercicio que están haciendo ustedes y que está haciendo el gobierno de México y que está haciendo el gobierno del Estado, es un programa y se cariño, no es una decisión de blanco y negro, escoge que es norteamericano o es mexicano, sino defender esa nuestra, esta decisión, procesarla y seguir teniendo vivir. Muy bien, bueno, a ver, Aldo Falcón. Así es, Andrés, dicho en el mandatario comentó, recibía jóvenes estudiantes de origen mexicano que se encuentran por primera vez en nuestro país para conocer sobre la cultura y tradiciones de sus padres. Me da gusto saber que orgullosos de sus raíces, disfrutando de todo México e Hidalgo, tienen para ofrecer al mundo. Muy bien, les dijo que este trabajo, que este programa, pues daba muchas satisfacciones. En este recorrido, en esta visita, el gobernador les dijo, este trabajo es muy, muy satisfactorio, este tipo de encuentros es un tema muy enriquecedor. Saúl. Es un trabajo muy agradable, porque es aprender un reto. Hay mucha pobreza, hay un rezago de lo común y estar bien los recursos públicos, poder estar mirando los sectores comunitarios, generar riqueza a las personas que arriesgan su experiencia, su capacidad, experiencias de estar bien, va bien a todos.
Muy bien, bueno, pues interesante porque prácticamente no hay un solo municipio, yo le diría que no existe una sola comunidad en nuestro estado donde no existan familias que tengan miembros en los Estados Unidos, que no tengan familiares, amigos, vecinos que estén en los Estados Unidos en esta condición, que debido a la falta de oportunidades, debido a las situaciones que apremia la economía, bueno, en algún momento decidieron irse a los Estados Unidos y bueno, allí hicieron su vida, allá tuvieron familia y ahora se están trabajando para, bueno, pues esta integración entre, pues, los migrantes y su estado de origen, que es Hidalgo, por supuesto. Bueno, a ver, un laboratorio de órtesis y de prótesis del DIF transforma la vida de hidalguenses que viven con discapacidad. El CRID brinda esperanza a las y los hidalguenses con discapacidad motriz permanente, un evento encabezado por la presidenta del patronato DIF y nuestro estado, Eda Vite, que señaló construir una entidad inclusiva donde existe igualdad de condiciones y oportunidades para las personas que viven con discapacidad es fundamental para generar estas condiciones de igualdad. Romy, por favor. Así es, Andrés, tal es el caso del Laboratorio de Órtesis y Prótesis, institución adscrita al Centro de Rehabilitación Integral de Hidalgo, CRI, cuya labor es diseñar y desarrollar prótesis que ayuden a cambiar la vida de personas que padecen discapacidad motriz permanente provocada por amputaciones, producto de enfermedades crónicas, accidentes o lesiones graves. Héctor Villafuentes, director general del CRI, define al laboratorio como un taller artesanal, debido a que cada pieza es única, pues se manufactura y adapta a la medida de cada paciente para atender integralmente sus necesidades. Asimismo, mencionó que dicho trabajo realizado con materiales importados de alta gama es llevado a cabo en estricto apego al protocolo previo de evaluación y acompañamiento del paciente, ya que durante el modelaje, prueba, uso y adaptación de la órtesis o prótesis, se otorga atención multidisciplinaria de psicología, nutrición y rehabilitación física. Cada paciente tiene su historia de vida y superación, de verse perdidos por ya no contar con alguna extremidad y conocer una segunda oportunidad que les permita ver la vida con otra cara. El llegar aquí es brindarles apoyo y confianza de que pueden salir adelante, comentó Villafuentes. Por su parte, Juan Manuel Moisén, jefe del Laboratorio de Órtesis y Prótesis del CRI, señaló que para entregar un producto de calidad al usuario es imprescindible apegarse a los protocolos de rehabilitación, pues que emulan la biomecánica natural del cuerpo, requiere alcanzar la marcha protésica, etapa que consiste en reeducar al paciente con el fin de que pueda familiarizarse con el uso de la prótesis. Cabe resaltar que, de acuerdo con la experiencia de Moisén, el acompañamiento psicológico es determinante para superar las afectaciones emocionales del paciente que se enfrenta a la amputación, esto con el fin de construir un nuevo estilo de vida. Deben tener una terapia psicológica. Son pacientes que pierden la autoestima. Tenemos que hacer un gran trabajo de inteligencia emocional. Debemos tocarles la parte física, psicológica, espiritual y social. Tenemos básicamente que rehabilitar todas las esferas de inteligencia emocional para que puedan superar su duelo. Ese enfoque cercano de calidad y de calidez ayudó a transformar la vida de Mónica Palomino, ciudadana proveniente de Mineral de la Reforma, quien sufrió la amputación de una pierna como consecuencia de un problema en el tobillo. Ella explica, luego de la intervención, que trató de moverse por medio de una andadera, lo cual le causó una caída. No obstante, luego de 6 meses de terapia y seguimiento en el laboratorio, Mónica Palomino recibió, a través del financiamiento del DIF, su prótesis para comenzar una nueva vida cotidiana con independencia. Estoy feliz, no pensé que esto fuera realidad. A mí me apoyaron en todo lo que ha sido desde mi rehabilitación, antes de la prótesis y después de la prótesis, para que pueda salir adelante. Este servicio no tiene ningún candado, se atiende a cualquier persona sin distinción y restricción de edad. El sistema DIF Hidalgo cubre hasta el 60% del costo. Además, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad que presenta el paciente, los sistemas municipales DIF también absorben una parte del monto total de la pieza. Es así como la familia DIF, encabezada por Eda Vite, transforma vidas y tiende la mano a las personas discapacitadas para que puedan seguir desenvolviéndose con independencia y tengan una mejor calidad de vida. Muy bien, bueno, pues así lo que sucedió en este
pues instalación, en esta presentación de este taller de órtesis y prótesis por parte del DIF. Muchas gracias a toda la gente que nos saluda, que nos diariamente nos hace favor de ponerse en contacto con nosotros. Bueno, mucha información del fin de semana. ¿Qué le parece si retomamos el asunto de la renuncia al PRI del exgobernador Omar Fayad? Omar Fayad, exgobernador Omar Fayad Meneses, quien en una misiva dirigida al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pues presentó su renuncia, ¿no? Un asunto que no ha, pues que no ha sido tomado en serio, la verdad, por ningún columnista. Todo el mundo sabe perfectamente y conoce perfectamente cuáles son las estrategias, las pues características de Omar Fayad, ¿no? Y bueno, pues luego de las condiciones que se viven después del triunfo de Morena en nuestro estado, pues ha habido un reacomodo en las fuerzas internas, en las corrientes internas del PRI, y esto pues tiene, yo le diría, con sus bonos muy bajos, ¿no? A don Omar Fayad, que por cierto, bueno, pues casualmente se volvió a hacer viral este fin de semana con un video que no subió él, no. Subió su amigo, ay, no sé cómo se llama, uno de estos antimbanquis, ¿no? Que tienen 40, 50 años y todavía se creen que chamacones, ¿no? Y andan bailando la Macarena. Y obviamente, pues le pidió a su amiguito que subiera el video, ¿no? Enviando un mensaje muy claro respecto a las opiniones que despertó, pues, su renuncia al PRI. Lo cierto es que una de las declaraciones que el exgobernador hizo, o se hicieron públicas una vez que se iba a conocer su renuncia, es que vendría con él una desbandada, ¿no? Lo cual, pues sí, la desbandada en el PRI es realidad, pero no se debe a que se va un líder, ¿no? Se debe a que en este momento, pues el gran impulso, la gran inercia que electoral y políticamente existe en México, no solo en Hidalgo, pues es hacia Morena, ¿no? Y entonces, pues no necesariamente la renuncia de Omar Fayad desata, ¿no? Abre el dique y entonces ya todo el mundo se va a morir. Eso no es cierto, ¿no? Por supuesto que no. Yo le diría que Omar es uno de los exgobernadores más desvalorizados, ¿no? Y yo le puedo dar un montón de pruebas que es una figura priista repudiada por los tricolores, ¿no? Al día de hoy. Bueno, ¿qué le puedo adelantar? Estamos esperando más renuncias por parte, por ejemplo, del grupo que encabeza Miguel Osorio, también es gobernador de nuestro estado y senador de la República, abiertamente también, digamos, enemigo rival o contrincante político de Alejandro Moreno, Alito Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. No necesariamente aliado de Omar Fayad, yo le diría que ni siquiera cercano a Omar Fayad. Hace unos días se confirmó la renuncia de su operador político, ¿no? De uno de sus principales operadores, de Miguel Osorio, este señor que se llama Martín Hernández Roa, que se separa del PRI. Pero esta renuncia se lo confirmó, no tiene nada, absolutamente nada que ver con la inercia que supuestamente Omar Fayad inicia, ¿no? Con su renuncia. Martín Hernández Roa está respondiendo a una estrategia totalmente distinta que es encabezada por Miguel Osorio. En estos micrófonos tuvimos entrevista, por ejemplo, con la senadora Nubia Mayorga, cuando aquel pleitazo entre Miguel Osorio y Alito Moreno, ¿no? Y aquí nos anunció, yo también estoy analizando mi salida del PRI. Yo también me voy. Yo también me voy. ¿No? Meses antes de que Omar Fayad siquiera, ¿no?, abriera la boca y dijera, yo me voy del PRI. Muy, muy, muy repudiado don Omar Fayad en este momento, pero también hay que recordar que la política cambia en un instante y hoy quienes están en lo más profundo, en la parte más honda de esta vuelta o este círculo que se llama rueda de la fortuna en la política, en un instante pueden estar en la parte más alta, ¿no? De momento no están las cosas favorables al exgobernador, muy repudiado, muy señalado. Las redes sociales lo hicieron pedazos, ¿no? Los grupos internos del PRI en Hidalgo no hacen más que recriminarle, no hacen más que señalarlo como el principal culpable de la debacle de los últimos años. Ni siquiera
su gente cercana lo defiende, ¿no? Hubo una entrevista ahí con el exsecretario particular, hoy diputado local, Alejandro Enciso, quien pues apuró ahí a respuestas, ¿no? Pero lo cierto es que es imposible defender lo indefendible, ¿no? Hoy se confirma que también se va del PRI otro funcionario, exfuncionario muy cercano, yo le diría casi su brazo derecho de Miguel Osorio cuando era gobernador de nuestro estado, y es Víctor Velasco, ¿no? Así Víctor es. Velasco deja el PRI. Entonces, bueno, interesante cómo están poniendo las cosas, ¿no? Así es. Vamos a ir al corte, www.vocalesonline.com.mx. Esa es nuestra página oficial y 106.9 de FM, Altiplanea Radio. Esa es nuestra frecuencia. Vamos al corte, volvemos en un momento. No tienes idea cómo me he acordado de ti. Sí, me imagino. No tienes idea. Me ganaste porque, bueno. ¿No tienes idea? ¿Por? Pues me acuerdo mucho de tú te debes. No, pero es fácil. Para que veas cómo cambian las cosas, ¿no? Es momento que levantes el teléfono y le digas, hola, ¿cómo estás? Nada más para saludarte. No, ¿qué crees que sí? ¿Sí lo hiciste? ¿No te aguantaste? No, pero no en ese sentido. O sea, bueno, es algo que platicaremos para ver. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿A dónde va? Digo, Sí, porque es obvio que no dan paso sin guarache, ¿no? Me llamó también la atención que Massive Caller, para que vean que Omar Fayad no las trae con él, ¿no? Massive Caller, que es una encuestadora afín, en donde tiene participación, pues, el hoy delegado de Infonavit en Hidalgo, Canek Vázquez, presentara un estudio de opinión muy rarito, muy complicado, ¿no? Difícil de entender, difícil de leer, y creo que lo hicieron de esa manera para confundir. Respecto a las preferencias electorales en Hidalgo respecto a las presidencias municipales. Cómo está el ambiente, cómo están los porcentajes, cómo está el posicionamiento de ciertos perfiles en municipios. Pusieron a Huejutla, pusieron al Miral de la Reforma, pusieron reactivos particulares como, bueno, si tú piensas votar por tal partido en Huejutla, el PAN tiene a estos perfiles, ¿no? Si tú piensas votar por el Mineral de la Reforma, bueno, el PRD, el Morena tiene estos perfiles, ¿no? Va muy dirigida, ¿no? La estaba yo leyendo y al llegar a Pachuca menciona a Laura Vargas, ex esposa, bueno, no sé si se hayan divorciado, pero primera dama del estado de Hidalgo durante el sexenio de Miguel Osorio, ¿no? Ha habido varias intentonas a lo largo de los años de medir el posicionamiento de Laura Vargas como un personaje, como un perfil pachuqueño, como un perfil femenino, ¿no? Y me llama la atención porque hay un cambio de estrategia. El osorismo, Miguel Osorio, durante un buen tiempo intentó y le aplicaron millones y millones de pesos en recursos al proyecto de una fundación encabezada por Miguel Osorio Hijo, Michel Osorio Jr. Pero fue duramente criticado en medios de comunicación, fue duramente señalado incluso a nivel nacional, pues como una imposición, ¿no? Del padre, ¿no? No son las mismas condiciones. Y por supuesto, pues, digamos, el hijo de Miguel Osorio Jr., pues es aún muy joven y no tiene ninguna plataforma política o social en Hidalgo, ¿no? Realmente, pues, todo sería heredar el acervo, el heredar toda lo que su padre logró en materia social y en materia política, tratar de pasárselo, ¿no? al Junior, pero de entrada no resultó, no fue bien recibido y las encuestas así lo marcaron. Ahora, retoman la figura de Laura Vargas. Están buscando en todos los frentes, ¿no? ¿Por qué le cuento todo esto? Porque evidentemente están buscando en todos los frentes, ¿no? Tener espacios de poder. Mismo caso del Grupo Universidad, ¿no? Gerardo Sosa no saca sus manos del PRI,
pero sigue tratando de tener influencia en Morena y por supuesto tiene ahí también vínculos establecidos con Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Pues porque ya en los tiempos actuales de la política, pues ya no es rentable ir con una sola propuesta, con un solo partido. Entonces, como en la baraja, ¿no? Pues juegas 3 o 4 manos, ¿no? 3 o 4 puestos. Que es una apuesta arriesgada, por supuesto, y sobre todo cara, porque hay que invertir por, pues elevar la inversión al número de manos que esté uno jugando. Pero pues me llama mucho la atención, ¿no? Porque este asunto de lo que se vive en Morena y lo que se vive en todo el país respecto al tema de las corcholatas y ahora en Hidalgo respecto a lo que serán las candidaturas, pues ya adelantó el proceso electoral, les guste o no, y hoy todo el mundo estamos hablando de ese tema. Porque pues si no hablas de ese tema, entonces no estás en el pulso político del Estado. Vamos. Ya estamos de regreso en las vocales, gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. 106.9 de FM, Altiplanía Radio, esa es nuestra frecuencia y por supuesto, www.vocalesonline.com.mx, esa es nuestra página oficial. En un ratito más, allá en la Hacienda de la Concepción, ya la agarraron de todos los lunes, el gobernador Julio Menchaca se va a reunir con representantes extranjeros. Ahora le toca con representantes, me parece, de China y de Japón, donde por allá de por Asia. La semana pasada estuvo con representantes de Europa y el propósito es el mismo, ¿no? Establecer, construir, tender puentes que puedan representar inversiones para el Estado, nuevas inversiones para el Estado. Hoy el gobernador se va a reunir con estos embajadores, y no porque sean embajadores de la República de China o de Japón, sino que entiendo son representantes de empresas, representantes de cámaras de comercio de aquellas latitudes que vienen a conocer, a saber de los proyectos, a saber de las condiciones que se vive en nuestro estado y de, pues, con esto, abrir la posibilidad a nuevas inversiones, Romy. Así es, Andrés, es algo muy, muy interesante porque, bueno, pues habla sobre todo no nada más de un tema de impulso turístico, como pudiese creerse, sino más bien de un tema empresarial. Digo, lo que vamos de checar con el boletín que compartíamos hace unos minutos con la audiencia, que justamente hablaba el gobernador de la importancia de que pues empresarios nacionales y sobre todo internacionales pues tengan esa confianza en Hidalgo, esa confianza de invertir recursos, de invertir tiempo y de invertir inteligencia, lo cual pues nos abre una puerta muy grande al turismo, a la economía, pero también a la tecnología. Entonces pues veremos qué resultados obtenemos de estas visitas. De estas reuniones, que encabeza ya sería el segundo lunes consecutivo que el gobernador Julio Menchaca se reúne con representantes de otros países para ver el tema de nuevas inversiones. Ya anteriormente lo hizo, pero digamos, en semanas consecuentes, semanas seguidas, estas dos que hoy se cumplen. Oye, Aldo Falcón, tú estuviste el fin de semana en ese asunto. Bueno, pues resulta ser que se da el anuncio, se da la alerta, y un operativo especial se pone en marcha para llegar a uno de estos hoteles de paso, que tiene el nombre de un emirato árabe. Aldo Falcón aquí lo dijo Dubái, luego lo dijo, ¿no? Pero bueno, donde, fíjense ustedes, se encontraron a 30 mujeres que argumentaron estar secuestradas. Ellas dijeron que estaban secuestradas, 30 mujeres de origen colombiano. Esto dio origen a un operativo no solo de seguridad pública, sino también del Instituto Nacional de Migración. Y el sábado pasado, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Seguridad Pública, por supuesto, los involucrados en estos asuntos, regresaron al lugar, Aldo Falcón, para hacer como una reconstrucción de hechos, ¿no? Así es, Andrés. De hecho, en este operativo fue por la Fiscalía del Estado, con apoyo de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, fue para recolectar las evidencias, principalmente en las cámaras de video, para ver cómo arribaron estas mujeres, las cuales, como bien mencionas, decían que estaban secuestradas. Después se dio a conocer que no fue así, que ya estaban con procedencia ilegal dentro del país. Se llevó a cabo esta recolección de hechos, también las cámaras de vigilancia y cómo se encontraba dentro del motel.
Bueno, esta recolección de evidencia tiene que ver también porque apenas unos días antes, esa misma semana, en otro motel también de la zona periférica de Pachuca, habían sido localizadas otras personas, menos, eran cuatro, creo, Cuatro ¿no? personas. 4 personas, igual extranjeras, que dijeron lo mismo, estábamos secuestrados, estábamos aquí nos vinieron a votar. Y bueno, lo que evidentemente se está investigando es que hay una red de trata de personas, de tráfico, que cruza por nuestro estado, por el centro de nuestro estado, y que bueno, pues está haciendo crisis en estos momentos. Se está revisando también el vínculo que pudiera existir entre los propietarios de estos establecimientos para que, bueno, para darles resguardo a quienes están dedicando esta actividad lícita que pues, evidentemente se realiza a plena luz del día, ¿no? Ahí entonces, bueno, ahí también se tendrá que requerir a las autoridades para conocer su grado de pues implicación en todo esto. Es difícil pensar que esto sucede así nada más porque pues es una red muy bien organizada de delincuentes que evaden todos los filtros y evaden toda la atención de la seguridad para realizar esta actividad tan complicada, ¿no? El tema no es solo el tráfico de personas, el tema ahí es temas de violencia, temas de narcotráfico, incluso temas de secuestro y otros que puedan derivarse, ¿no? Así es, Andrés, y es una alerta muy complicada que se prende no solo para los municipios Pachuca y Mineral de la Reforma, sino también para el Estado, porque justamente acabas de dar en el punto, ¿no? Esta red de corrupción, porque evidentemente pues estas personas no llegan caminando a esos espacios. Tiene que haber todo, pues un armado de transporte. Hay una logística. Exactamente, esa es la palabra, toda una logística. Entonces pues sí se tendrá que hacer una investigación muy adentro, tanto en los municipios, ¿no? Con las autoridades municipales para saber también el grado de responsabilidad que tienen, en este caso, los cuerpos policíacos dentro de toda esta logística, como también, ¿por qué no decirlo?, de las autoridades estatales que resulten responsables del tema. Miren, es que cuando en la televisión vemos casos tan graves como lo que sucedió en la frontera hace unos meses, un poquito más de 2 meses, cuando pues un incendio provocado por los propios migrantes que estaban detenidos en una estación del Instituto Nacional de Migración y resultan muertas tantas personas en una tragedia terrible. Bueno, pues cuando uno lo ve en la tele dice, pero ¿cómo es posible el Instituto Nacional de Migración, las autoridades, por qué no les abrieron, por qué les cerraron? Y un larguísimo, etcétera. Esa solo es la punta de la madeja, esa solamente es un pequeño filamento en una gran red de corrupción que afecta a todo el país. Dicen los clásicos, es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque ya están los migrantes ahí en las estaciones migratorias, pero yo le voy a confirmar que en el estado de Hidalgo, frecuentemente, continuamente, ¿no? Estos flujos migratorios de hindús, de gente de Centro y Sudamérica, de gente del Caribe, de gente de los países europeos tan lejanos como Lituania, como Ucrania, ¿no? Pasan por Hidalgo. Y todos buscando la frontera norte, tratando de pasar a los Estados Unidos. Esta crisis migratoria que se da con el conflicto Rusia-Ucrania tiene prácticamente a Tijuana convertida en una delegación de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y bueno, le comento, cuando Víctor, este señor que es un empresario hotelero de nuestro estado, también estuvo alguna vez en los medios de comunicación, fue director de migración en nuestro estado. Hubo una enorme redada, por así decirlo, un enorme operativo donde se tuvieron decenas y decenas de personas procedentes de la India. Fueron detenidos y fueron llevados a la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, ahí por la colonia El Palmar, en esta capital. Como no cabían, este señor Víctor se los llevó a su hotel, que está ahí en las calles de Abasolo, muy cerca de la Universidad de Estado de Hidalgo, muy antigua universidad, ¿no? Y ahí estuvieron semanas y semanas, ¿no? Por supuesto con cargo al erario, ¿no? Con cargo
el hospedaje con cargo a al gobierno de nuestro país, ¿no? Esperando a que, bueno, pues fueran trasladados a la Ciudad de México, a la estación inicial de las Agujas, se llama, me parece, está por allá por Iztapalapa, y ahí se definiera si serían regresados a su país o cómo, ¿no? Pero resulta que sucedieron dos asuntos. No le estoy hablando de hace 20 años, le estoy hablando de hace menos de 10 años. Resulta que se da una plaga, primero una plaga de piojos, claro, y luego también empiezan a tener enfermedades. Estas personas me parece que tenían sarampión, Aldo Falcón, y empiezan a enfermar de sarampión. Como el Instituto Nacional de Migración no respondía y no daba pues pie con bola respecto a qué iban a hacer con estas, le comento, eran ya cientos de personas, cientos de hindúes. ¿Sabe qué hizo el Instituto Nacional de Migración, Delegación Hidalgo? Abrió la puerta y les dijo, váyanse. Y durante meses, si no es que durante un año, recordarán ustedes, tuvimos por todas las calles de Pachuca a personas de origen hindú que vivían y hacían sus necesidades en la calle, ¿no? Y que lo abordaban a usted cuando iba usted caminando por la acera o iba usted ahí en la calle y le vendían figuritas de madera, ¿no? Talladas de madera, o le pedían que los apoyaran con algo de dinero, ¿no? Fueron meses y meses que los tuvimos así. Y pues nadie les hacía caso y nadie supo nada. Pero le cito ese ejemplo, ¿no? Para recordarle cómo opera, ¿no? El Instituto Nacional de Migración. Y al parecer pues no ha cambiado mucho, ¿no? No ha cambiado mucho. Ahí están las pruebas de lo que sucedió en Nuevo Laredo, ¿no? En Laredo, en lo de la estación migratoria. Así que bueno, así por solo citarle un ejemplo de cómo están las cosas en estos asuntos del tráfico de humanos a través de nuestro país. Aldo Falcón. Mensajes, saludos, Emma Durán. Muy buenos días a Vocales Radio. Buen inicio de semana. Pachuco de Pachuca, bandota de Vocales Radio presente. Muchas gracias. Fidel Martínez, buen día a todos en cabina de Vocales Radio. Que tengan excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir al corte. Ya está aquí Sarkis Miquel Getani, presidente del Colegio Libre de Hidalgo. Tenemos entrevista. Volvemos en un momento a las vocales. ¿Cómo ves? ¿Cómo te lo pasaste? Tranquilo. Sí. Sí, vi tu regalo. Sí, Está sí, súper chido. Sí, me dieron el regalo y lo armaron ellas. Sí. Es que ese es el regalo completo, no sabes, pero eso es el regalo completo. Ah, pues todo lo que sea por eso. Todo lo que sea por eso. Déjame saludar. Hola. Mucho gusto, Andrés Torres. Siéntese, por favor. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás? Siéntese, por favor, siéntese. El superdelegado, don Abraham Centeno. Gracias, pues aquí a sus órdenes. ¿Usted lo promovió que le dijera superdelegado? No, surgió a nivel nacional cuando se hace la reforma a la ley. Pero no son delegados, antes eran delegados, ¿no? No, sí viene como de en la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Tenía otro argumento, otra denominación. Cuando se reforma el 31 de noviembre del 18, previo a la toma de posesión del presidente López Obrador, se nombra como delegados, pero se supondría que nada más habría un delegado. Y los demás son responsables de las oficinas de representación. Ok, sí es cierto. Ya no hay delegados. Ya, exacto, es lo que trato de decir. Solo tú. Sí, eso es lo que... Jefe de departamento. Así quedó la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Ajá. Parte de lo pendiente, dijéramos, pues es que se reforme cada dependencia en sus lineamientos. Sí, que se empate, ¿no? Para que se armonice con la ley orgánica de la Administración Pública. Pues eso creo que es una buena noticia, o tendría que ser algo porque permite que fluyan las cosas, ¿no? Cada quien por su lado. El asunto es que, con todo el respeto que friega para usted, porque pues, no es lo mismo dirigir una delegación. Pero no es necesariamente dirigir, yo creo que es coordinarlas,
supervisar, verificar, pedir los planes. Sí, coordinar. No, porque sí está. Pues hay que tener una visión, una capacidad de visión amplia de lo que es el ejercicio de gobierno en todos sus ámbitos, para de alguna manera pues estar pendiente. Sí, me acuerdo. Aquí hubo el que estuvo antes que mí, aquí les cobraba 5,000 pesos a cada, eran delegados. Por eso no me invitaron. 5,000 pesos, bueno, voy a contar, el día que se va, haga cuenta que se va un lunes. Y el martes llegamos, bueno, estábamos ya aquí, ¿no? Y entra el presidente municipal y entra un reloj. ¿Verdad? ¿No? Sí. Venimos a nuestra entrevista. Sí, permítanos. No, es que nosotros nos tocaba hoy, ¿no? Entonces ya cuando ya está la pagada. Nunca lo dijo, ¿eh? No, también, en honor a la verdad, porque luego vamos a mentir, nunca nos dijo, ya pagamos. Pero tú ves la actitud. Claro. Y cuando ya alguien llega exigiendo, pues, ¿qué onda? No, yo lo que le comento aquí a los amigos Sarkis es que yo fui dirigente de Morena del 2015 al 2018. Hijo. Vine una sola vez con el licenciado Alberto. Ajá. En un horario creo que de las 3. De las 2 a 3. Ajá. Después ya nunca más. Y todo el tiempo que llevo en la delegación, 5 años, no he vuelto a venir. ¿Nunca lo habían invitado? No. Y esto es radio, ¿eh? Ajá. Y el público. Televisión menos. Pero yo le voy a hacer, perdón, me voy a salir un poco del tema. Sí. Pero si los radios es la más escuchada, la televisión es la ve. Claro. Hay mucha gente que dice, yo quiero televisión, pero si nadie la ve. En las zonas metropolitanas, si acaso, ¿no? Pero cuando teníamos 11 estaciones, no. Teníamos todo. A mí me da mucho coraje que se hayan perdido. Por varios motivos, o sea, no solamente es un medio de información y comunicación del Estado. Bueno, no me lo diga ahorita, dígamelo al aire. ¿Me lo dice al aire? Claro. Por supuesto. Sí, eso. Porque eso sí es una merma al patrimonio de los ciudadanos brutal. ¿Y sabe cuál es lo peor? Desde mi perspectiva? Que estamos hasta violando los derechos humanos de mucha gente. Pues de los pueblos y comunidades indígenas. Pero hágalos entender. Es un problema grave porque no todo es internet. La gente en el campo llegaba y prendía la radio y escuchaba. Pero además los el tema de las creadores de diversas actividades culturales utilizaban esas radiodifusoras para difundir sus creaciones. Pues las 11 estaciones, incluso la televisión, el documento base para la creación es cultura y educación. Pues es que es la piedra angular para... Bueno, no se cumple, nadie lo cumple. Algo pasó. Yo crecí viendo el 11. Por ejemplo, ¿no? Mis hijos con 31 minutos. Cuando fuimos al Vive Latino, que estuvo 31 minutos hace 2-3 años, en el previo a la pandemia, pues yo fui a ver a 31 minutos con mis hijos. Y cuando vi que se llenó, o sea, desbordaron el escenario donde estuvo 31 minutos. ¿Sí sabes cuál es el 31 minutos? El del marionetas, ¿no? Sí. Es un calcetín. Son chilenos, ¿sí? Y entonces dije yo, no cabe duda que nuestro país cambió. Y muchos no se dieron cuenta. Es que hay piedras a las que no le sale sangre. Vamos a empezar porque nos come el tiempo, por favor. Sí. Ya estamos de regreso en el 106.9 de FM Altiplanea Radio y por supuesto en www.vocalesonline.com.mx. Tenemos llamadas, saludos, gracias a toda la gente que se comunica con nosotros a través de las distintas redes sociales y por supuesto también nuestros números telefónicos, el 771-7110848 y el 771-71110. 69. Está con nosotros, como todos los lunes, Sarkis Miquia Gaitani, que es presidente del Colegio Libre de Hidalgo. Querido Sarkis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, buen día a todos. Qué bueno que estás con nosotros. Y está con nosotros don Abraham Centeno Mendoza, que es delegado de programas sociales en nuestro estado. Ahorita estábamos definiendo cuál era el cargo, pero bueno, le agradezco muchísimo que esta mañana esté con nosotros y que sea la segunda vez desde que él tiene pues presencia en la estructura oficial de nuestro estado, que
visita la radio, y eso no lo digo con orgullo, lo digo con mucha vergüenza, pero lo bueno es que ya está usted aquí, ¿no, don Abraham? Sí, me da mucho gusto. Un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, Sarkis Miquel, arráncate como todos los lunes. Ay, gracias, gracias. Tenemos un gran amigo, la verdad tengo una relación especial con su papá en paz descanse. Era compañero mío, trabajamos juntos, y el papá también era más revolucionario que él. La verdad. Sí, y es un orgullo que nos acompaña hoy, un hombre de lucha social, de izquierda de corazón, y ahorita tiene que platicarnos. Mucha gente dice, delegado, ¿qué pasó con los delegados? ¿No? ¿Por qué nombraron un solo delegado, quitaron 16 delegados que tuvimos en el Estado? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué hoy nada más hay un solo? ¿Cuál es tu papel? Yo creo que en parte la idea del presidente López Obrador y la aprobación que hicieron en el Congreso Federal sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene que ver con precisamente ir limitando las altas plazas de la burocracia, esa llamada burocracia dorada, y en ese sentido en las 32 entidades del país pues existe una delegación de programas integrales para el desarrollo con muchas atribuciones y facultades definidas estas en esta ley, y al mismo tiempo pues obviamente mucho trabajo, se requiere una visión muy amplia, y lo que ahora existe pues son oficinas de representación. Cuando eso ocurre pues se da el mote de superdelegado, ¿no? Pensando que se iba a estar atendiendo todo lo relacionado con el gobierno de México, con la Administración Pública Federal. Sin embargo, bueno, en esto que es la construcción de lo que nosotros llamamos la Cuarta Transformación, que toca precisamente también a la Administración Pública Federal, pues sabemos que hay cosas que se han ido retrasando o que se han ido quedando en el camino porque también la inercia del trabajo es muy intenso, muy intensa. El presidente López Obrador así literal lo ha dicho, yo creo que así se ha ido cumpliendo. En 6 años hay que hacer lo de 12. Si se puede más, pues más. Entonces, pues algunas dependencias no han reformado del todo sus lineamientos internos y eso, bueno, ha hecho que todas las facultades y atribuciones que pudieran estar conferidas en la ley de la Administración Pública Federal, pues no se puedan abordar del todo. Sin embargo, tenemos que comprender que es parte de la transformación, no hay tanto problema. Yo creo que ha habido un gran compromiso por todos los responsables de las diferentes dependencias federales en Hidalgo y eso es bueno para las y los hidalguenses. ¿Pero ya depende de ti todos? ¿O cada quien sigue igual, nada más quitaron el nombre del delegado? No es que dependan de tu servidor, sino que tu servidor podría tener algunas atribuciones que confiere la ley relacionadas con solicitar información, supervisar, revisar planes de trabajo, etcétera. Entonces, esa es la cuestión. Y bueno, como andamos por todo el estado, pues recibimos cuestiones relacionadas con la Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, independientemente que operamos programas que son de SADER, de la SEP, de la Secretaría del Trabajo, de SEDATU, ¿no? Y obviamente de la Secretaría de Bienestar. Por supuesto. El delegado, don Abraham Centeno Mendoza, ya lo estoy elevando. No, pero ahorita que terminen los cambios, ya veamos lo de la Secretaría. Espérenme eso para septiembre. Aquí el asunto está en que a mí me parece algo que es importante profundizarlo porque lo vemos sobre todo hacer crisis en elecciones. La Cuarta Transformación es un fenómeno social en México que avanza en algunos momentos más rápido, me parece, que en otros, de acuerdo a condiciones distintas para cada estado, para cada localidad incluso. En Hidalgo se vive un tema en los últimos procesos electorales respecto a los grupos que están en Morena desde hace mucho tiempo, que han sido, digamos, los fundadores, la base de Morena. Hablábamos antes de
un hito más de la gente que perteneció a la izquierda de toda la vida, ¿no? Incluso, lo cito, en la clandestinidad, ¿no? En la clandestinidad. Pero el asunto aquí es que hay que hacer llegar, o hay que hacer la acotación, que este proceso de transformación no se va a lograr en 6 años. Va a ser un proceso que va a tardar mucho tiempo. En algunos momentos va a avanzar rápido, ¿no? Así es. En otros momentos no lo va a hacer tanto debido a ciertas circunstancias. Avanza rápido, cito un ejemplo, tema del Banco del Bienestar. Avanza muy rápido, ¿no? Tenemos cada vez más sucursales, la gente está acudiendo a ellas, cada vez hay más, las sucursales que están trabajando tienen, digamos, más oferta para los usuarios. Hay otros asuntos donde va más lento, hay otros asuntos donde cuesta más trabajo, tema electoral, ¿sí? ¿Cuánto le cuesta, y no me refiero a dinero, cuánto le cuesta a el Morena, a esta estructura, diariamente regresarse hasta el principio y explicarle a la gente y explicarnos a todos que este asunto pues, no es como una varita mágica, ¿no? O sea, tendríamos que decirles, pues esperen los otros 90 años, ¿no? ¿Entonces cómo lo ves? Yo lo que considero es que lo que se necesita precisamente es mucho diálogo, mucho debate, mucha información, mucha cercanía con la gente, y si es necesario volver a explicar todo, hacerlo. No es pérdida de tiempo, simplemente hay que reconocer que todos los seres humanos, y más ya reunidos en comunidad, pues tenemos niveles de comprensión distintos o niveles de... Cada quien tiene sus contextos. Exacto, o, dijéramos, cada uno somos una historia de vida y somos producto también de la información que tenemos. Claro. Entonces, aunque estemos hablando de algo que ocurrió, esta reforma hace 5 años, más de 5 años, pues es necesario a veces para contextualizar o para explicar mejor el proyecto de país. Entonces, y que no haya desencanto, porque también esa parte es importante, no es varita mágica. Por eso el nombre de Cuarta Transformación, cuando hay un concepto relacionado con las anteriores transformaciones o un vínculo, cuánto duró la independencia, cuánto duró la reforma, cuánto duró la revolución, es cuando la gente más lo logra interpretar y comprender, en el sentido de que, como dicen por ahí, pues no son enchiladas y que va a durar no 1 ni 2 sexenios, posiblemente más tiempo, ¿verdad? Pero que día con día se está avanzando y se van consolidando proyectos importantes. Interesante el asunto porque finalmente este país está viviendo un cambio muy de fondo y pudieran generar expectativas, ¿no? O sea, aquí hay expectativas de repente muy altas, ¿no? Sí, mucha gente está esperando los mejores resultados, sí, porque han salido a votar, a apoyar al presidente con la esperanza que mejora. Pero como dice el doctor, está correcto, no se puede cambiar el mundo en un día, pero él ya cambió. Lo veo en todos los rincones del Estado. ¿Cómo ves tu gira, tu conocimiento al Estado ahorita de nuevo? ¿Cómo ves el Estado? ¿Ha mejorado o siguen pensando con la esperanza y algunos lamentan esa esperanza? Mira, yo he de reconocer que en el 2015, cuando me tocó ser dirigente de Morena, yo no conocía todo el Estado. Yo lo empecé a recorrer del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando él era también dirigente. Entonces, pues hubo en el 2016 un proceso electoral y recorrimos pues prácticamente todos los municipios del estado. Al recorrer el territorio me fui percatando, y en eso coincido plenamente con el gobernador, aunque yo lo he dicho, no me gusta el nombre, pero coincido con el gobernador Julio Menchaca en que Hidalgo debe ser potencia. Y será potencia. No me gusta el nombre de potencia porque suena como hegemónico. Sí. Sin embargo, creo que Hidalgo merece y se tiene recursos suficientes
para que sea un estado con más crecimiento y con más desarrollo en el país. Está situado, su situación geográfica es muy buena, pero además lo que hay de recursos naturales que pueden detonar actividades de carácter turístico, por ejemplo, y entre otras, ¿no? Además de agrícolas, pecuarias, ganaderas. Su ubicación también. Sí, su ubicación lo hace muy correcto. Y sin embargo, pues el gran retraso en materia de infraestructura, por ejemplo, infraestructura carretera, que a pesar de que tenemos cerca de Hidalgo la autopista México-Querétaro, la autopista México-Tuxpan y las dos antiguas carreteras México-Tampico, México-Nuevo Laredo, pues hacen falta muchas intermedias que enlacen el estado de Hidalgo y que, por ejemplo, comuniquen la Otomí-Tepehua hacia la México-Tuxpan, o que comuniquen la Sierra Alta hacia Tamazunchale, que es un lugar hacia donde hace su vida mucha gente de esa región. No hacia Pachuca, no hacia Oaxaca, sino hacia Tamazunchale. Sí, claro. Entonces hace falta esas vías de comunicación. La Sierra Gorda tiene un potencial turístico increíble, ¿verdad? Acaban de estar allá ahorita en las rutas de la transformación. Así es, que el gobernador lo tiene muy en cuenta. Yo lo visualicé desde hace algún tiempo y yo creo que por eso pues tenemos muchas coincidencias en estas cuestiones. Entonces, ¿qué hay de intercambios en el territorio? Pues el reconocimiento a lo que se hace en el trabajo que ahorita tenemos, de que a la gente le llegan, por ejemplo, los programas sociales de una manera directa. Cuando nosotros platicamos con la comunidad escolar, porque estamos operando el programa La Escuela es Nuestra, ¿sí? La población nos dice, qué bueno que nos llega el dinero directo, porque podemos hacer desde lo más sencillo, que es a veces cambiar un vidrio, o arreglar las chapas, o arreglar goteras en los sanitarios, o arreglar los sanitarios, desde lo más sencillo, que puede costar poco, hasta construir un aula, una techumbre o un cercado perimetral, una barda, o una plaza cívica, o sea, que son obras un poquito mayores. Y entonces la propia comunidad escolar se convierte en ejecutora del gasto público. O sea, muchos no hemos caído en ese aspecto de que hay entidades ejecutoras del gasto público en este gobierno, más allá del gobierno federal, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Estas unidades supervisan, fiscalizan y ejecutan, ¿no? Compran, comprueban todo. Los comités escolares de administración participativa. Entonces, se pasa de lo que se ha planteado desde hace muchos años en la izquierda, pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, para que cada vez haya más actividad en la población en cuestiones comunes, pues, o en cuestiones públicas. Entiendo. O sea, el delegado Abraham Mendoza Centeno, que usted lo conoce muy bien, tiene ya varios años impulsando la cuarta transformación en nuestro estado. En este momento estamos a punto, señor, de vivir pues una nueva elección, y tendríamos que hacerle varias preguntas respecto a lo que viene. Primero que nada, la elección en general, ¿no? Yo sé que usted tiene su corazoncito, no me va a decir con cuál de las corcholatas está, creo yo que no me lo va a decir, pero si me lo quiere decir, pues usted, ¿no? Pero viene un asunto aquí que a mí me parece es un parteaguas en la historia de la cuarta transformación. Lo que suceda el próximo 2024 a nivel nacional consolida, le da seguimiento o deja en duda lo que pueda venir para la 4T en México con este proceso. Y de lo que ahí se deriva para nuestro estado, que también tendremos elecciones, creo que estamos en este momento, este proceso, esta inercia que encabeza Morena en el país, va a vivir un momento determinante. Una coyuntura que es una etapa en el tiempo, dijéramos, trascendente, importante, porque pues es avanzar hacia la consolidación del proyecto de país, ¿no? Y en ese sentido, bueno, efectivamente,
nosotros no podemos participar en manifestación alguna a favor o en contra de los aspirantes. Yo creo que debe de haber una discusión amplia en la militancia y en los simpatizantes de la Cuarta Transformación, discusión en un clima de fraternidad y mucho respeto, mucha armonía, para que no se rompa. No hay que tenerle miedo a la discusión. Yo creo que cada quien debe de aportar sus ideas y sus comentarios y debatirse en la sobremesa, en la escuela, en el trabajo, pero en un clima de paz y respeto, ¿no? Entonces, llegado el momento, pues habrá una definición y algo que yo creo que la población tiene muy en claro, de ahí también las preferencias, pues es que se tiene que continuar con este proyecto transformador que ha iniciado y encabezado el presidente López Obrador y que es un esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos en el país. Y en el caso de Hidalgo en particular, que le entramos en lo local político electoral apenas recientemente, hace menos de un año, yo creo que hay un gobierno que está trabajando muy de cerca con la población para ir retomando las inquietudes de una manera sistematizada también y planear lo que viene para el Estado y al mismo tiempo recibiendo quejas y denuncias, ¿no? Entonces, combatir la corrupción pues es parte de estar de cerca con la gente. La gente es la que te dice, es la que está al pendiente y denuncia. Okay. Si la trataron mal en un trámite, si le pidieron dinero, si llegó algo recortado, ¿no? Entonces, eso se está haciendo en el ámbito federal, en el ámbito estatal ya, y en Hidalgo vamos a vivir algo interesante por primera vez. Es la primera vez en la historia de Hidalgo que habrá elecciones municipales concurrentes, ni más ni menos que con la elección de la presidencia de la República. Sí, es la primera vez que se va a dar y con el legislativo federal. Entonces, eso puede hacer que, contrario a lo que a veces ocurre en los municipios en donde se vota con mucha emoción, porque a veces basta con políticamente correcto, ¿no? Se vota con emoción. Porque a veces basta con que el que está en una planilla, ayuntamiento, sea mi vecino, para que voten por él, o sea, sin importar el partido que sea. Ahora va de la mano del proyecto de país. Y entonces eso sin duda alguna que permeará en cómo vote la población. Es un razonamiento que se espera distinto. Habrá que esperar a ver, insisto, porque es la primera vez que hay elecciones concurrentes. Y la última en la que serán elecciones separadas. Se supone que para el 2027, 2030, ya será todo junto. Y qué bueno por Hidalgo, esa fue una extraordinaria iniciativa del gobernador Julio Menchaca y del Congreso, haberla aprobado para que ya se empaten las elecciones, porque todo se contamina. Es un gasto al erario y mucho desgaste, ¿no? Ya va a ganar el color del partido, ¿no? Ya no es candidato. Ya no es tan hígado y estómago. Pero es que aquí hay un asunto que habrá que revisar una vez que pase la elección, y es muy interesante lo que dice el delegado Gómez Centeno. La elección más emocional, la elección más cercana siempre fue la municipal, ¿no? Todos lo sabemos. En esta nueva condición, donde empatas la elección más emocional y más participativa, con la menos participativa y con la menos importante, con la que menos interés generaba, como es la de diputados federales, es la que menos la gente. Local, solamente que fuera alguien así cercano ahí de tu vida, me lo sabía. Pero, por ejemplo, los federales es gente ajena. ¿Cuántas veces vimos, vamos a citar un ejemplo ahora, Omar Fayad, que era de Zempoala y iba a ser diputado federal por Huejutla, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en esta condición, me parece que el resultado habrá que analizarse para conocer quién jala a quién. ¿Quién va a jalar a quién? Está interesante. Pero muy importante lo que tú dices, doctor, pero cuando hay presidencial
Ajá. Hace una cascada y Sí. la gente va. Y Como ocurrió en el 2018. 2018, la gente votaron, no supieron. Sí, en bloque, Sí, ¿no? O sea, Donde incluso en Hidalgo se vivió esa sí, experiencia, ¿no? claro. De mucha gente o alguna parte de la población llamando al voto diferenciado. Y sin embargo, en Hidalgo, en el 2018, hubo Se fueron carro completo, todos. ¿no? Ahí está la 64 legislatura, ¿no? Sí. Que vino entera para Morena, ¿no? Tan es así que a Morena no alcanzó plurinominal. Ni uno. Ni uno. No, pues si estuvimos ahí en los conculados, hasta los granaderos, ¿se acuerdan? Estuvimos ahí, se puso bueno. la cosa. Sí, me tocó. Sí. ¿Crees que Morena está ahorita en su máximo para ganar auto completo? Yo creo que tiene. Carro completo. Yo creo que- Auto, carro. cambiar el tema. En este camión sí va a ser, esta vez va a ser como camión, porque estamos ganando la elección. Yo creo que tiene amplias posibilidades, sin embargo, pues los ciudadanos son los que tienen la última palabra, ¿no? Entonces, es un trabajo de organización muy importante el que se debe de realizar y de fraternidad y llamado a la unidad. O sea, los documentos básicos del movimiento, yo creo que hablan mucho de los valores y principios que se deben de tener. Y uno de ellos, pues, es el tema de la fraternidad. Entonces, hay que discutir, hay que analizar, sintetizar, hasta, dijéramos, hasta fuerte, discutir. Sí, eso claro. no es problema, pero a fin de cuentas en un ambiente de fraternidad, o sea, de armonía, y mantenerse en unidad. Ahora, esa parte, pues yo creo que los responsables que están ahorita llevando adelante la conducción del movimiento, pues la están visualizando, ¿no? Nosotros desde el ámbito de la administración pública, pues ahora sí que vemos eso de lejos, pero es lo que la gente también le comenta a uno, ¿no? O sea, Sí, pues, al final- en nuestro diario caminar la gente te comenta cosas, y ni modo que no los escuches. Pues sí, no, claro. Entonces la gente te dice, bueno, no se peleen, usted debería de participar en esto, dígales, y bueno, pues uno... Sí, es parte de la cosecha diaria del trabajo, ¿no? O sea, finalmente no pueden estar ajenos a las Y bien circunstancias. importante también, tú acabas de mencionar una palabra clave, es unidad, organización y trabajo. O sea, igual, pueden estar en un clima de mucha armonía, todos acá se saludan y es algo, a veces dijéramos que muy simulado, pero si no hay autenticidad y no hay trabajo, pues se caen las cosas. O sea, no pensemos que se dan por inercia, ¿no? No. Es un trabajo muy importante. Yo creo ahorita todos los aspirantes o pretenden ser aspirantes son amigos tuyos. Porque tú eres de los que conoce bien el Estado y te van a acompañar o tú le vas a orientar dónde están, cómo están. ¿Ese pasó o cómo ves? ¿Cómo reaccionas tú ante esta gente? Los Bueno, aspirantes que te acercan porque tú conoces muy bien el Estado, has trabajado muy bien. Yo lo que creo es que lo que nosotros tenemos en nuestro diario caminar es información, ¿no? Lo aparte muy sensible de la población. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, pues, es a veces hacer público eso, y la toma quien así lo desea. Puede ser gente del movimiento o no. O sea, pues cualquiera puede agarrar una bandera. Por ejemplo, ahorita hay algo muy sentido que es un pendiente en Hidalgo, que se tiene que concretar a la brevedad posible, el tema del derecho a la salud, con todo lo que implica. Entonces, hace unos días, la semana pasada, se dio un gran paso para que el hospital de Meztitlán fuera entregado al IMSS Bienestar e iniciar con ello, hasta donde se pueda, el mejoramiento de los servicios de salud, que es un reclamo. Eso es real. O sea, es un reclamo y no necesita uno ser un experto, es más, ni siquiera recorrer todo el estado. Con que vayas a 2 o 3 lugares, esa es parte de las grandes problemáticas que la población enfrenta. Entonces, pues yo diría, ese es uno de los grandes pendientes. ¿Cómo atender los efectos del cambio climático? Es otro.
pero verlo así, como cambio climático, no es un tema solo de que exigir que hace falta infraestructura. Lo que nos falta agua, ¿no? Es un tema global. Es un tema global. Ahorita que hemos estado padeciendo calor y falta de agua, pues lo primero que tenemos nosotros que pensar y hacer de una manera inmediata es participar en las jornadas nacionales de reforestación, que a través del programa Sembrando Vida, pues ya las estamos llevando a cabo. Y se van a sembrar en Hidalgo millones de árboles, y así en todo el país. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que aprender también que la vida nos enseña, por la buena o por la mala, como fue en el caso de la pandemia, tener un comportamiento adecuado. En el caso de la pandemia aprendimos unas cosas. Ahora con el cambio climático, que tiene que ver con altas temperaturas, pero también con mucha agua de repente, o sea, mucha lluvia, trombas, etcétera, desbordamientos y estas cuestiones, pues tenemos que aprender que tenemos que planear mejor el desarrollo, cuidar el medio ambiente, plantar árboles, cuidar el agua, y dijéramos, verlo así, con esa amplitud, no con una visión muy de conveniencia individual, ¿no? Los programas social que hacen, más bien como delegado, a mucha gente le interpretan como compra de votos. ¿Cómo es eso? No, mira, el programa, a cambio de... Sí, es algo que y muchos medios lo manejan, ¿no? O sea, amplían pero yo creo que hay un desconocimiento, yo me atrevería a decirlo, hasta mala leche, porque... Claro, pues, hay medios a favor y medios en contra. Y mira quién se lo está diciendo. Mira, a ver, yo les pongo un ejemplo. Sí. Uno de los programas que más se critica es la pensión para el bienestar de las personas adultas. Sí, por supuesto. Y este país lo han construido y forjado los adultos mayores. Sí, claro. ¿Y cómo es posible que en nuestro país solo tenían una pensión los que tenían IMSS o los que tenían ISSSTE? Si los adultos mayores en general han construido este país, merecen todos una pensión. En ese sentido, por eso es importante que cada quien comprenda el porqué de cada programa, el porqué de cada política pública del gobierno de México, y que además le den una leída al Plan Nacional de Desarrollo, que además por primera vez yo creo que es un presidente que de puño y letra escribió el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros lo mandaban a hacer con alguna empresa o así. Pero el presidente López Obrador lo escribió, y desde antes él, a través de diferentes libros, 18 años de recorrer, yo creo que está una sensibilidad, ¿no? Te da un perfil. Totalmente. El tema es que sí ha sido muy criticado. Hace la semana pasada, en estas giras del bienestar, la última visita que vino el presidente de Huejutla, me parece, ¿no? El gobernador dijo, este año vamos a aplicar más de 2,000 millones para fortalecer los programas sociales. Es un dineral, ¿no? Es un dineral. A ver, pero el presupuesto total es de más de 50,000 millones de pesos. No, me queda claro, ¿no? Y no solo 2,000 millones no es nada. El 4%. Pero no estamos hablando nada más. Mi punto era, no es solamente para el programa de adultos mayores, ¿no? Es para jóvenes sembrando vida, para el tema. Bueno, el presupuesto que el gobierno estatal está destinando es para algunos programas que existen a nivel local y para la ampliación del programa que tiene que ver con la pensión del bienestar para personas con discapacidad. Y que entonces ahí hay un fondo concurrente, el 50% federal, el 50% estatal, y que dicho sea de paso, aprovechando que estamos ante este medio, ya estamos elaborando el censo para registrar a las personas solicitantes de este beneficio. Entonces, tenemos módulos en los 84 municipios y estamos llevando a cabo, dijéramos, la atención de la demanda para ir midiendo financieramente el gasto. Entonces, el gobierno local pues sí aplica esta cantidad de recursos, pero, dijéramos, de más de 50,000, casi 57,000 millones de pesos, aplicar 2,000 es bueno. Es bueno, claro. Es bueno, a lo mejor en comparación con las anteriores administraciones, pues se incrementó, pero yo creo que sigue habiendo muchas necesidades que atender. Sí, por supuesto, el dinero nunca es suficiente, y sobre todo para los programas sociales. Aquí la gran disyuntiva es, para algunos será bueno, para otros será malo, ¿no? Y pues, cada quien hace la perspectiva. Es necesario ese apoyo,
¿no? Pero tiene que tener otro respaldo de salud, que tenga salud, que tenga medicina a los adultos mayores, son muy importantes. Y eso es lo que vemos en Tujera, cómo reacciona la gente. Hay medicina, hay centro de salud que atiende a la gente, o cómo. No, ese es un pendiente. Ese es un pendiente, es parte de las quejas. Dijéramos que se está haciendo lo que se puede, ¿no? Okay. Y hay un trabajo intenso también por parte del IMSS Bienestar, por parte del ISSSTE, y por parte de la secretaria Zoraida. O sea, ella anda recorriendo igual todo el estado y está al pendiente de ver cómo atender todas esas mejoras, pero traemos un sistema muy deteriorado. Entonces, recordemos que el presidente López Obrador empezó a recorrer el país para atender el tema de salud antes de la pandemia. Cuando llega la pandemia, pues muchos esfuerzos que iban a ser encaminados a mejorar el sistema de salud se encauzaron hacia la atención de los enfermos, pues a la atención de los enfermos de la COVID-19 y contra el virus SARS-CoV-2. Entonces, afortunadamente la estamos contando, ¿no? Sí, el Banco del Bienestar también deja mucho de ver, ¿no? ¿Por qué han metido mucho a crear ese banco en varios lugares? Bueno, en primer lugar porque la gente tiene derecho a acceder a servicios financieros. Es lo que en la cuarta transformación, a diferencia de los programas sociales de los 80s, que impulsó el neoliberalismo, en la cuarta transformación los programas sociales se convierten en derechos. La pensión de adultos mayores ya está en la Constitución. En ese tiempo, nadie le decía a Salinas que era una política electorera, ¿no? No, claro. O sea, ahora le dicen eso al presidente López Obrador, pero a diferencia de ese tiempo, los programas sociales acá son derechos. Entonces, ya está la pensión de adultos mayores en la Constitución, el derecho a acceder a las becas, el derecho a la salud y medicamentos gratuitos, entre otros programas. Bueno, el tema del Banco del Bienestar es acceder a servicios financieros. Cuando la iniciativa privada en este país que pues le da un servicio financiero a la población, iba a construir un banco en Yagualica, en Xochatipan. Estamos hablando de los municipios más pobres del estado, en Huehuetla, en San Bartolo, Tututepec, en Tlahuiltepa. Pues para ellos, esos municipios relativamente no existen porque no les dejan, porque sus objetivos es el lucro y la ganancia, ¿no? O sea, y tienen razón, porque esa es su visión desde la iniciativa privada, ¿no? Bueno, pero el Estado mexicano tiene la obligación de ofrecer esos servicios, darle esos servicios a la población de una manera igualitaria. Y entonces se va a establecer una sucursal del Banco del Bienestar en cada uno de los 84 municipios, mínimo una sucursal. ¿Pero no es costoso? Puede significar un costo, pero dijéramos que todo lo que sea en beneficio de la población tiene un costo. Más allá de que se puedan dispersar los programas sociales y sea un vehículo para que lleguen directo a la población a través de sus tarjetas bancarias, es también el derecho, por ejemplo, al ahorro. Bueno, puede interpretarse como infraestructura pública, ¿no? Hablando de costos, ¿no? Infraestructura pública. Entonces, yo ahí veo un beneficio por el tema del Valle del Mezquital. La gente que recibe remesas, primero tiene que trasladarse a otro lugar y en los bancos les dan al tipo de cambio que quieren, ¿eh? Te dan lo que quieren por tus dólares. Tengo entendido que el proyecto de mediano plazo en los bancos del bienestar es hacer seguramente será más adelante. Ahorita se tiene que concluir su construcción, ponerlos en operación y consolidar la atención a los programas, dijéramos, y a las primeras cuentas de ahorro. Después es muy posible, yo así lo visualizo, que haya una ampliación en todos los servicios. Las remesas se están atendiendo a través de la Financiera para el Bienestar, lo que era antes Telecom, ¿sí? Que ya se unió con la Financiera Nacional de Desarrollo y ahora desde ahí van a estar ofreciendo también algunos
créditos, algunos beneficios, y el tema de las remesas es a través de esa financiación, que también tiene más de 40 sucursales en el estado. Pero el hecho de que tú tengas una cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar te va a permitir más adelante una transferencia bancaria dentro del país. Entonces, si uno tiene... Va a llegar a ser el primer piso, banco exacto, del primer exacto. piso. Y conforme se vaya consolidando, va a ir ampliando sus servicios para lograr ser una banca del segundo piso, como el resto de todas las instituciones bancarias comunes que conocemos. Ah, muy bien. Se nos acaba el tiempo, Sarkis, está muy interesante. Déjeme agradecerle muchísimo, don Abraham. Ojalá pueda venir. Ahora sí que venga cuando quiera. O sea que nadie lo invita, pero nadie le dijo que no viniera, ¿eh? Claro, sí. Tampoco sabe usted sentido. Venga cuando quiera. Nos queda pendiente tema precisamente de hablar de radio. Le quiero, si usted me permite, y si Sarkis me permite, el día que usted tenga su agenda, que pueda venir nosotros, y hablamos exclusivamente de lo que ha sucedido en radio, la pérdida de las 11 concesiones. Creo que bien merece la pena conocer su opinión y plantear lo que ha significado para nuestro estado. Me gusta escuchar su opinión. Sí, es que a ver, siempre es interesante hablar con alguien informado. Siempre es con alguien, ¿no? Y entonces es algo que me da mucho disgusto. Déjemelo así porque me quedan 2 minutos. Me quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, 2 minutos. Me da mucho disgusto, sobre todo porque es un medio de información para la población del gobierno estatal y del resto de los entidades gubernamentales, pero también porque era un medio de información a través de la radio de la población más de mayores carencias en el país y en el estado de Hidalgo. Hablamos de las radiodifusoras donde se difundía de una manera bilingüe a través de la lengua materna, ya sea náhuatl o ñañú y tepegua, que en ese sentido la población llegaba a su milpa, prendía la radio y escuchaba en su lengua materna, que no es lo mismo ahora que existe el internet, porque no en todos lados se oye el internet, pero por supuesto. Sí. No, los hábitos que tenía la población de escuchar radio, de verdad que hay todo un asunto. Más aparte la cobertura que es mayor. Por supuesto, 11 estaciones. La producción cultural de nuestra población hablante de lengua materna, y a lo mejor eso de haber perdido esos espacios, pues puede significar hasta un etnocidio, ¿no? Porque hablamos de defender no solo la lengua materna, sino la cultura ñañú, náhuatl y tepegua. Por supuesto, y bueno, pues lo tengo que decir, lo voy a decir bien claro, solamente quien de verdad recorre el estado, quien de verdad conoce el estado, lo entiende. De repente es muy fácil decir, pues ya se perdieron, pues vamos a poner una de FM y música guapachosa. No, eso no es radio cultural, eso no es radio educativa, ese supuestamente no es nuestro propósito, pero bueno, no todo el mundo. Les repito, solamente quienes han caminado, solamente quienes han estado ahí al pie de los laboríos, ¿no? Lo entienden. Muchísimas gracias, don Abraham Centeno, delegado de programas integrales para el desarrollo. Está muy largo el nombre, pero bueno, logrado el bienestar en nuestro estado. Muchas gracias y queda abierta la invitación para cuando usted me diga, seguimos platicando de este y otros asuntos. Muy amable, agradezco mucho. Al presidente del Colegio Libre Hidalgo, Sarkis Miquel Gaitán. Sarkis, muchas gracias. Gracias a todos que nos escuchan. Pronto le vamos a invitar a otros. Sí, nos quedamos con muchos temas pendientes. Gracias a todos ustedes. Saúl Ortiz en los controles, Aldo Falcón. Gracias a la gente que nos mandó mensajes y saludos. Mañana los leemos todos. Gracias a Romy, que ya se tuvo que retirar. Yo soy Andrés Torres. Nos escuchamos mañana. Por hoy Las Vocales Radio se van.